Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a platicar precisamente de un programa de formación en valores. Él es el licenciado José Francisco Alcocer Aranda, mejor conocido como Chepo, que así le vamos a llamar. Con mucho gusto. Y pues te agradezco que estés aquí en el programa. Bienvenido. Al contrario, Conchita, yo te agradezco esta oportunidad para poder difundir este programa, que es un programa de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro y que la verdad es que me parece que es una alternativa muy importante para la formación en valores en todas las escuelas de todo el sistema educativo. Así es. Una de las preocupaciones precisamente del secretario de Educación pues es esa parte, ¿no? de formación en valores, lo cual pues nos da mucho gusto que un programa, que yo lo veía, pues vaya a llegar a todas las escuelas, ¿no? Eso como que es esperanzador para los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo primero quisiera preguntarte que esta iniciativa es tuya, cómo surge este programa de valores. Sé que tenemos en la sociedad pues esta falta y esta carencia de la vivencia de estos valores, ¿no? Pero, ¿cómo surge? O sea, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo es que nace este proyecto? Con muchísimo gusto, Conchita. Hace aproximadamente unos 6 meses, el secretario de Educación, el licenciado Alfredo Botello, me pidió que pudiéramos estructurar un programa de valores o de formación en valores. Yo el antecedente que tengo, bueno, pues es que he trabajado en educación por muchos años. Me tocó por suerte o por casualidad o porque así estaba previsto, ser el primer director del Colegio Álamos, iniciar esta actividad educativa, que hoy en día pues, es una actividad ya muy consolidada y muy fuerte, de más de 30 años de servicio. Y en el colegio a mí me tocó estructurar un programa de formación en valores en los que pudiéramos involucrar a los padres de familia, a los profesores y desde luego a los alumnos. Y cuando el licenciado Botello me pidió que hiciéramos este proyecto, pues lo que hice fue recurrir a toda la estrategia que ya se ha aprobado en este colegio y que a mí me tocó iniciar hace 30 años. De tal manera que el programa de valores está sustentado fundamentalmente en un proyecto de trabajo de educación personalizada. Es decir, a través de la tutoría, o en algunos colegios se le llama preceptoría. La idea es tener entrevistas personales con los padres de familia y con los alumnos para ir estructurando una serie de cualidades, de hábitos operativos que se puedan concretar todos los días en la vida cotidiana del alumno, de la familia, para ir estructurando un camino, un plan de vida hacia los valores que se pretendan conseguir. Valores de todo tipo, desde valores físicos, intelectuales, afectivos, aspectos morales, de trascendencia, etcétera, ¿no? Es decir, la idea es que la persona pueda ir definiendo, y este es el primer objetivo del programa, es lograr que los alumnos, junto con los padres de familia, aquí es una cosa bien importante que yo quisiera aclarar. El proyecto y el programa, y me parece que el tema de educación, nunca debemos desvincularlo entre padres de familia y alumnos o jóvenes. ¿Por qué? Porque por naturaleza los padres de familia son los que tienen la responsabilidad, pero también el derecho de educar a sus hijos. Claro. De tal manera que por eso siempre planteo yo la necesidad ineludible de tener que trabajar junto con los padres de familia. Entonces, el tutor o el profesor que va a dar la tutoría trabaja en un diagnóstico del joven, se establece ese diagnóstico junto con los padres de familia y después se le plantea al muchacho para que a través de entrevistas personales podamos ir estructurando
una serie de hábitos operativos para que nuestro alumno, el joven estudiante, pueda ir diseñando un proyecto de vida propio. Y que ese mismo proyecto de vida propio desencadene una serie de cualidades personales o de características de hábitos de comportamiento cotidiano que le permita vivir conforme a ese fin que él definió. El fin es el valor, el objetivo en la vida son los valores realmente son conceptos absolutos que vamos buscando en nuestra vida y que lo que tenemos que ir concretando es qué virtudes me permiten a mí concretar todos los días ese camino hacia los valores. Eso es por un lado. Por otro lado es estructurar un programa de formación permanente con los docentes, de tal manera que el docente pueda dar el servicio de tutoría, que no es un asunto menor, es un asunto un poquito complicado, porque hay que saber entrevistar a los muchachos, hay que saber entrevistar a los papás, hay que ir juntos haciendo un diagnóstico, ir estableciendo metas, ir evaluando las metas, cómo vamos avanzando, y pues es fundamental esto. Y la otra parte que también, como lo dije desde el principio, es ineludible, es estructurar un programa de formación para padres de familia. Los padres de familia con frecuencia nos quejamos de que nadie nos enseñó a ser papás. Claro. Yo siempre le digo a los papás que efectivamente nadie nos enseña a ser papás, pero hay un ingrediente en el trabajo de padre de familia que nadie lo tiene, que es el amor a los hijos. Y entonces, cuando hay amor, cuando hay verdadero deseo de servir al otro y de querer el bien para el otro, todas las cosas se pueden ir resolviendo y el amor, como bien dicen, es la sabiduría total. Así es. Entonces, este programa va dirigido, pues, no solamente para alumnos, sino también trabajar en conjunto con los padres de familia y de alguna manera, pues, hasta el docente, ¿no? Porque estará involucrado en este seguimiento que le va a ir dando al alumno. Esto, bueno, sabemos que va dirigido a ellos, pero todas las escuelas del estado de Querétaro lo van a trabajar, ¿cómo lo piensan implementar? Bueno, estamos promoviendo un proyecto en el que estamos invitando a todas las escuelas, públicas y privadas. Y la idea empieza fundamentalmente por un proceso de capacitación o de formación de los docentes en este tema concreto que es la formación personalizada. No es lo mismo llegar a dar una clase en un salón y informar de una serie de cosas o formar a un grupo de muchachos que sentarse a platicar con una persona de manera individual, ir estructurando metas concretas, accesibles y ir generando un plan de vida posible y evaluarlo y medirlo y estar sobre ese tema con cada uno de los alumnos. Aquí el esfuerzo tiene que ser muy compartido entre todos los docentes y entre los padres de familia, de tal manera que los proyectos que se vayan planteando se puedan vivir en la escuela y también en la casa. Que no sea un asunto nada más de que vivimos el orden o la disciplina en la escuela y en la casa no se viven así las cosas. Entonces, por eso es importantísimo que el primer paso que se dé en todo este proyecto es el acuerdo entre el docente, entre el profesor que hace la tutoría y el padre de familia, que es pues la parte de responsabilidad natural que tienen los padres de familia en este proceso de educación. Y el beneficiario de todo esto será el alumno, será el joven. Yo diría que en este proceso lo más importante, lo que está en primer lugar, son los padres de familia. Así es. En segundo lugar, los profesores, a los que hay que formar, a los que hay que ayudar, a los que hay que asesorar. Hay muchos profesores que ya hacen este trabajo, esto no es algo nuevo y muchos profesores dan atención personal a muchos de sus alumnos. A lo mejor se hace por problemas académicos, por problemas de aprendizaje. El enfoque que ahora hay que darle, y es el planteamiento que estamos haciendo desde la Secretaría de Educación, es enfocar también este proceso a la formación humana. Tener personas más responsables, más comprometidas, con capacidad de comunicación, con capacidad de formar equipos, con capacidad para ser más proactivos en el ámbito social y en el ámbito familiar.
Eso, por estar yo en una universidad, me doy cuenta de que muchas empresas plantean que los alumnos egresados de las universidades, sobre todo las universidades técnicas, son personas muy capaces desde el ámbito científico, desde el ámbito técnico, pero que desafortunadamente una serie de cualidades blandas, de las que ellos llaman así, les hacen falta a nuestros alumnos. ¿Y qué son todas estas? Alumnos responsables, alumnos comprometidos, con buena comunicación, que sepan transmitir sus ideas, que sepan estructurar equipos de trabajo, que sepan presentar proyectos. Todo este tipo de actividades que son importantes en un ejecutivo o en un operador de una empresa que tiene que presentar proyectos no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, es muy importante. Entonces, todo este trabajo de tutoría nos iría ayudando a ir desarrollando a cada una de las personas. Puede parecer, Conchita, que el proyecto es verdaderamente muy grande y que cuándo vamos a acabar. Pero en la medida que vayamos trabajando y que vayamos sedimentando esta formación individual en los muchachos, vamos a ir teniendo mejores resultados y los resultados serán muchísimo más estables. Habrá mucho mejor soporte en el trabajo educativo que estamos haciendo. Entonces, puede parecer que al principio nos cueste un poco de trabajo, pero en la medida en que vayamos a ir avanzando, se va creando un círculo virtuoso que finalmente nos va a ayudar mucho para que el proceso de educación que estamos siguiendo en el Estado cada día sea más sólido, más consolidado y con mucho mejores resultados. Y fíjate, bueno, ahorita al ratito vamos a ir a un corte, pero yo quisiera la parte que a mí me preocupa y que creo que es un poco más difícil porque la padecemos todos los colegios, la participación de los padres de familia, ¿no? ¿Cómo lograr que los padres de familia realmente se involucren en este proyecto, ¿no? Porque finalmente las escuelas particulares y también las públicas hacemos los esfuerzos de las juntas o las escuelas para padres para que podamos dar una orientación en diferentes temas o problemáticas que sabemos que están pasando. Y finalmente esas escuelas para padres están siempre vacías, ¿no? O están con papás que decimos, no, pues es que esto papá, no, pues es que este papá siempre está y ni necesita venir porque verdaderamente le da buen seguimiento, ¿no? Sí. Y el papá que de veras que quisiéramos que esté en este tipo de escuela para padres porque su hijo vemos que necesita pues que el papá esté más cercano, sea más asertivo, pues es el que no viene, ¿no? Entonces, yo esa parte sí la digo, ¿cómo vamos en este proyecto, cómo se va a involucrar al padre de familia? Porque se le puede invitar y podemos tener la mejor intención, ¿no? Yo como papá o mamá puedo decir, sí, me interesa mucho ir porque pues me interesa la formación de mis hijos y todo, pero después resulta que llego muy cansado, que muy cansada, pues no, ya no tengo tiempo o no, ya lo voy dejando, ¿no? Porque no es algo que me obliguen. Entonces, ahorita que regresemos, que nos digas cómo es que se pretende hacer involucrar a los papás, que es la parte más difícil, creo yo, de este proyecto. Regresamos ahorita en un momento más aquí en su programa de Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia y estamos platicando sobre el programa de formación en valores con Chepo Alcocer. Y bueno, decíamos que cómo involucrar a los padres de familia, ¿no? Que no es porque no quieran, vamos, o sea, no queremos decir que no haya interés, porque yo creo que todos tenemos interés en formar a nuestros hijos en valores, pero sí es evidente la ausencia de los padres de familia en el proceso educativo, ¿no? Efectivamente, yo creo que tenemos que buscar de qué manera le hacemos muy atractivo a los papás este proceso. Me parece que hay varias cosas que son interesantes. Primero, en la entrevista personal de tutoría, ya no vamos a hablar de la juventud en general o de los problemas educativos en general, sino vamos a hablar del problema educativo de su hijo, de las circunstancias que está viviendo su hijo, de la evaluación que estamos haciendo de él
no solamente en el aspecto académico, sino también en el aspecto humano. Cuáles son aquellas actitudes o aquellas cosas en las que puede mejorar. La tutoría siempre tiene que ir encaminada de manera muy positiva. No se trata de criticar o de despedazar al alumno diciendo cuáles son todos sus defectos, sino más bien cuáles son sus áreas de oportunidad, dónde puede mejorar, y esto hay que estructurarlo junto con los papás. De tal manera que el generarle un interés de manera muy específico para sus hijos o para su hijo puede encaminar a que el papá se interese mucho más. Ya no es venir a un curso solamente, sino venir a participar en una actividad concreta de formación para su hijo, por un lado. Por otro lado, también es importante involucrar a los papás en una serie de esquemas, podríamos llamar de tipo técnico, pedagógico, que les van a mejorar su trabajo educativo que ellos tienen que hacer con sus hijos. Estos son de carácter general, también son importantes. Otra actividad que a mí me parece que cuando se hace un programa en valores o de formación en valores, es a lo que se le da más juego, cuando en realidad, quiero decirte, Conchita, que a mí me parece que los valores se transmiten no a través de una conferencia, ni a través de un libro, ni mucho menos de una película. Los valores se transmiten más por contagio, porque yo tengo el ejemplo de mi papá, porque tengo el ejemplo de mi mamá, de un profesor, de un amigo que vive esos valores, que lucha por alcanzar esos valores. Y entonces me parece atractivo y quiero imitarlo. O sea, ese es lo que sucede. Sin embargo, no hay que olvidar que también hay que dar conferencias y que hay que hacer películas, hay que dar libros, hay que una serie de cuestiones que vienen siendo, déjame decirlo de esta manera, como el aderezo del programa. ¿No? Lo fundamental es el trabajo de tutoría de manera personal. O sea, yo voy a sentar al alumno y le voy a decir, mira, lo que yo pienso de ti es esto y esto y esto, con un sentido muy positivo y muy constructivo. Y creo que en estas cosas puedes mejorar, vamos a poner una meta y vamos a evaluarla. O sea, es un trabajo muy de coaching, vamos a decir, con el alumno. Ese trabajo es resultado de un análisis que ya hicimos con los papás y que vamos evaluando y que vamos informándole también a los papás cómo van las cosas, con estrategias y metas a vivir en la escuela y a vivir en la casa. Entonces, es decir, yo creo que la mejor manera de lograr que los padres de familia se interesen en este tipo de proyectos es involucrarlos. Claro. Es mucho mejor y se logra más compromiso cuando tú estás involucrada en un asunto, cuando te han hecho partícipe de las metas, cuando los objetivos los has definido junto con el grupo de trabajo y entonces tenemos un asunto concreto que estamos viviendo y que estamos luchando por salir adelante. Esto, entre más temprano se atienda, es mucho mejor. Por eso es que el esquema es desde educación básica hasta la universidad. Sabemos que en el proceso educativo, el que llega primero con la información logra mejores resultados. Entre más tarde vayamos llegando con la información, los resultados son más difíciles. Sin embargo, no podemos dejar de atender en la cadena educativa a ningún estudiante, desde el jardín de niños hasta la universidad. Hoy en día, las universidades públicas y privadas, todas han visto la bondad de la tutoría y prácticamente todas tienen ese servicio. En educación básica va empezando, es incipiente. En educación media superior también ya hay bastante trabajo de tutoría. Y hay una serie de esquemas y certificaciones y trabajo muy profesional dentro de la parte de tutoría. Entonces, toda la cadena educativa la tenemos que atender. A lo mejor al principio, en la educación básica, hay que involucrar más a los papás, y en educación media y superior, pues habrá que trabajar más con los muchachos. Todo esto imbuido, vamos a decir, de una difusión, de unas metas estatales, donde todos estemos viviendo un valor, donde todos estemos viviendo una virtud, donde todos vayamos en camino a una serie de cosas. Hay materiales muy interesantes en este sentido.
Nosotros estamos viendo ahorita ya el desarrollo de unas actividades con alumnos de educación básica a través de pequeños cuentos, que finalmente ese esquema educativo ayuda mucho para encontrar una serie de cualidades que están descritas en el cuento. Con los alumnos de educación media superior y superior estamos viendo la posibilidad de utilizar películas de largometraje, en donde hay películas comerciales sí, que muestran verdaderamente cosas extraordinarias desde el punto de vista de valores y de virtudes que hay que vivir como seres humanos. Entonces estamos analizando materiales, estamos estructurando programas y ahorita lo fundamental y lo más importante para nosotros es desarrollar un diplomado de tutoría que diseñamos ahí en la Universidad Tecnológica y que le estamos ofreciendo a muchos profesores y a muchas instituciones para que podamos hacer este trabajo. Sí, a mí me parece que en el primer momento del programa es trabajar mucho con los profesores, con los docentes. Era lo que yo te iba a comentar, que finalmente el que lo va a iniciar, ¿no? y dar el seguimiento y que tenga éxito en este, pues será el profesor, ¿no? Así es. Y necesitará capacitación importante para poder ser tutor, porque pues se requiere de escucha, ¿no? De a lo mejor no ser el consejero, ¿no? Porque si va a ser un proyecto de vida el joven, tiene que partir de él. Entonces no puedo yo aconsejar, no puedo yo criticar, no puedo juzgar. Entonces tengo que tener una serie de habilidades y virtudes ahí que me mantengan muy en la línea de poder ayudar, porque también puedo identificarme con un chico que le está pasando una situación que a lo mejor también hace clic conmigo y entonces me involucro de más, o a lo mejor no hago clic con este muchacho y entonces se necesita realmente una preparación para poder realmente desarrollar este trabajo como tutor, ¿no? Mira, afortunadamente la ventaja que hay es que hay mucho material para este trabajo. Efectivamente, lo más importante en este momento es la formación y la capacitación de tutores para darles todas estas herramientas de carácter práctico para que puedan hacer bien su trabajo, porque efectivamente hay que atender al muchacho, hay que orientarlo, hay que ayudarlo, pero tampoco hay que atropellarlo. Así es. Hay que más bien ser como el consejero que lo va ayudando a evaluar, a medir su avance, a replantear su avance y estar una y otra vez sobre el mismo tema para que él pueda ir mejorando día con día. Un acompañamiento. Un acompañamiento. Entonces en esto hay que enseñarle cómo hacer una entrevista, cómo hacer una evaluación del muchacho, cómo plantearle las cosas al muchacho de tal manera que no lo vayamos a atropellar, cómo platicar con los papás, cómo hacer las evaluaciones. Estamos diseñando una serie de formatos incluso para llevar. Esto yo te diría casi es como llevar un archivo clínico, un expediente clínico de un paciente, ¿no? Así es. Digo, no está enfermo de nada el muchacho, pero hay que llevar un registro de cómo van avanzando las cosas y a cualquier asunto que no podamos evaluar es letra muerta. La verdad es que tenemos que lograr que haya una evaluación y que siempre haya una perspectiva de mejora. A mí me parece que el ser humano en cualquier momento de su vida siempre tiene posibilidad de aprender, tiene posibilidad de ser mejor y que su posibilidad de mejorar prácticamente es inagotable. Así es. O sea que en cualquier momento, incluso el mismo padre de familia o el mismo maestro puede aprender, ¿no? Y puede beneficiarse de ese... Pues vamos a ser los primeros en aprender. Exactamente, beneficiarse de ese programa, ¿no? Porque finalmente, digo, aunque va dirigido al alumno, pero pues si no tengo yo lo que voy a pedirle al alumno, pues no lo puedo, nadie da lo que no tiene, como decimos. Fíjate que lo primero que yo creo que puede suceder en este proyecto es a través de este diplomado y el esfuerzo que vamos a hacer, porque no solamente es el diplomado, sino una serie de actividades adicionales, es ir generando una cultura de tener un proyecto de vida, que es bien importante para todos, y un esquema de mejora continua en mi vida. Ya no solamente en la empresa, ni en las actividades productivas. O sea, yo cómo puedo ir mejorando como ser humano y cada día ir poniéndome metas para ir mejorando. Primero yo como docente, yo como profesor, como tutor, para que yo después eso, en lo que estoy luchando,
No necesariamente tengo que ser yo una persona llena de virtudes. Perfecta, y ¿no? de, O sea, claro. pero estoy luchando, y esa lucha, ese esfuerzo que hago todos los días, ese esfuerzo se lo voy a transmitir a mi alumno. Y entonces, junto con él, voy a estar trabajando para luchar por ser mejores. Así es. Y en aquello en lo que yo tengo alguna pequeña debilidad o una gran debilidad, al estarlo aconsejando y al estarlo planteando y al estar estableciendo metas con él, pues yo mismo estoy estableciendo metas y estoy mejorando de manera personal. Sí, es como el testimonio de vida que tenemos que dar todos, ¿no? Con eso se aprende. Pues el tiempo se nos va rápido. Este programa, nada más para concretar rápidamente, que me parece muy bueno, pero lo mejor, digo, es que no es de una institución, sino que es a nivel estatal. Así es. Y eso yo creo que va a impactar en Querétaro, ¿no? Que eso es la finalidad que tiene el secretario de Educación y que está preocupado por los valores. Entonces, creo que eso tenemos que pues, destacarlo mucho, que un secretario de Educación se preocupe por la parte de valores. Normalmente pues están enfocados en los programas académicos y que salgan con alto nivel académico, y las escuelas también peleamos porque nosotros tenemos el mejor nivel. Sin embargo, aunque todos damos valores, creo que tener un programa común para todos y que todos vayamos caminando en esa línea, bueno, pues entonces tendrá que impactar en las familias, en los alumnos y en los docentes. Yo quiero de verdad agradecerte que hayas aceptado venir, que nos hayas platicado de este programa que me parece muy interesante, felicitarte por ello y pues agradecer al secretario de Educación, la verdad que pues está haciendo cosas por verdaderamente hacer este cambio, ¿no? Claro. Este cambio que necesita la sociedad, no nada más Querétaro, sino la sociedad en general, y pues bueno, que pronto podamos ver frutos de este programa que se puede implementar, ¿no? Muchas gracias de verdad por compartirnos, y pues ojalá que todo el auditorio que nos está oyendo, bueno, pues le interese y pudiera decir, bueno, vamos a ver qué están haciendo en Querétaro, ¿no? Claro que sí, vamos a ver cómo está. Muchísimo gusto. Este es un programa muy abierto, en donde muchas gentes, los que quieran, pueden venir a preguntar, y desde luego estaremos listos para darles cualquier información. A mí me parece, si tú me permites, decir que esta estrategia, porque no es solamente un programa, ni es un curso, es una estrategia de formación personalizada, y que a través de esta estrategia de educación personalizada lo que estamos haciendo es formar en valores a los estudiantes y con ellos a los padres de familia, es decir, involucrar a los padres de familia. No es solamente una actividad de difusión, es una estrategia, un proyecto educativo en el que estamos empeñados, empezando por el señor secretario, que esto es una cosa verdaderamente extraordinaria, que las autoridades educativas sean las que planteen este tipo de cosas. Y bueno, pues yo, como formo parte de la Secretaría, pues desde luego pensamos que la experiencia, el conocimiento que hemos adquirido en este tipo de actividades hoy puede realmente cristalizarse y lograr que Querétaro se ponga en otra cosa a la vanguardia. Así es. Es decir, en una formación humana, una formación trascendente de valores que la verdad es que pueden ser muy, muy importantes para la sociedad queretana y para la sociedad de México. Así es. Pues muchas gracias, Chepo, y nos vemos en una emisión más de Educación y Conciencia para hasta la próxima semana.